Bienvenidos al sector primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Dos temas muy interesantes son los que hemos preparado para el programa de esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis al canal que Telemotril tiene en esta red social, a que activéis la campanita y, como no, a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Entramos en materia, nos hemos venido hasta este campo de aguacates para hablaros de un escarabajo que está afectando a muchas plantas ornamentales, a muchos árboles, entre ellos precisamente a los aguacates. Se trata del escarabajo Ambrosia. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que puedas, apuesta por el producto de cercanía. Buenos días, muchas gracias, sobre todo Luisa, alcaldesa, delegada, a todos los miembros de la mesa y sobre todo a los agricultores que tan rápidamente se han puesto al habla sobre este tipo de escarabajo que nos ha salido ahora. Agricultores técnicos, sobre todo los técnicos que son los que tienen que tener más visión, porque el agricultor llega y ve su árbol que se le va secando, entonces pregunta. Y el técnico es que seguro que está muy preparado para lo que nos puede, que yo creo que no va a hacer, que va a estar sobre todo con las plantas ornamentales, no con lo que nos da de comer aguacate, mango y chirimoyo. Con eso no creo que llegue, pero que están muy atentos al tema, como ya explicarán ahora los ponentes que van a continuación hablando sobre el tema de este escarabajo, que tiene hasta el nombre bonito, Ambrosia se llama, pero bueno. Buenos días a todos, bienvenidos aquí a la ciudad de Motril. Bienvenido a este teatro que tenemos aquí, que es muy bonito y que se puede escuchar muy bien todo lo que se dice y se habla, y que lo paséis en la jornada, que aprendáis muchísimo y que no tengamos que venir más. Hola, buenos días a todos. Yo, en primer lugar, pues trasladaros mi agradecimiento en mi nombre y en el de la Consejería, porque estáis aquí esta mañana respondiendo a esta convocatoria que para nosotros nos parecía muy importante. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a la alcaldesa, al concejal, al Ayuntamiento de Motril, en definitiva a su equipo de gobierno, por la colaboración desde el primer momento en el que tuvimos conocimiento de la presencia pues, del escarabajo Ambrosia, que, como bien ha dicho el concejal, no tiene un nombre tan feo, pero sí nos preocupa bastante. Bueno, nosotros la idea esta mañana es trasladaros pues, todo lo que conocemos acerca de la situación que ahora mismo tenemos encima de la mesa. No es una situación, no queremos alarmar, en estos momentos entendemos que no es una situación que deba de crear una preocupación excesiva entre los agricultores del sector, pero sí una atención. Y por eso esta mañana queríamos estar aquí y explicar pues, todo lo que hasta estos momentos vamos conociendo de la situación, como digo, acerca de este escarabajo que ha llegado a nuestra provincia y a nuestro territorio. Yo quiero agradecer especialmente por el trabajo que están llevando a cabo desde el primer momento que tuvimos conocimiento de la existencia del escarabajo en alguna planta ornamental de Motril. Pues, como digo, en primer lugar, la colaboración del Ayuntamiento desde el primer momento, pero también pues, el esfuerzo, la dedicación y la atención que se ha puesto desde los servicios técnicos de la delegación. Hoy nos acompaña el jefe de servicio, José Miguel, que ha estado desde el primer momento muy pendiente cada día de cómo se iban desarrollando pues, cualquier acontecimiento relacionado con esta situación. Paco Antequera, que también está aquí con nosotros, y Rafael Sánchez, que también nos acompaña.
y desde luego pues también a los dos profesores que van a intervenir y que somos los que estamos deseando de escucharnos, porque es los que nos van a dar el profesor Rivas y el profesor Gallego, porque son los que nos van a dar un poco de más luz en este sentido. Por lo tanto, yo tampoco me quiero extender, porque lo que todos hemos venido a escuchar es la situación que tenemos en estos momentos, que como digo, no es de alarma, pero sí de atención. Y desde luego cómo puede esto desarrollarse, que bueno, que lo que esperamos todos es que no nos cause ningún problema, como es lo previsible, pero por si no fuese así, pues como tenemos que estar atentos para ser lo más eficaces y acabar con esta situación lo antes posible. Por lo tanto, mi agradecimiento a todos los que están trabajando en esta materia. Querida delegada Antonio, teniente alcalde de urbanismo, queridos agricultores, queridos profesionales del sector agrícola, muy buenos días. Como han han reiterado los anteriores intervinientes, muchas gracias por acudir a esta, que entendemos muy importante, jornada dedicada al escarabajo de la ambrosía, un problema que lamentablemente pues ha sorprendido a nuestra ciudad y por el que entendemos, ¿no?, que es necesario compartir información y soluciones para proteger nuestro entorno, pero además para proteger uno de los sectores o el sector más importante de la comarca de la costa tropical, como es la agricultura. Hace poco más de 10 meses, y a través del servicio de Parques y Jardines, darle las gracias tanto al concejal como al jefe de servicio, hace unos 10 meses se detectó aquí en la ciudad, ¿no?, en una plaza justo muy cercana al lugar donde nos encontramos, se detectó la presencia de esta plaga en algunos de los árboles. Tengo que decir que fue un hallazgo inesperado, ya que este insecto, como ustedes sabrán, está causando graves problemas en los cultivos de aguacate en América. Y de hecho creo que a día de hoy todavía sino que me corrijan los técnicos, todavía desconocemos cómo ha podido llegar concretamente a Motril, concretamente al centro de la ciudad. Por lo tanto, bueno, pues tengo que agradecer al Servicio de Sanidad Vegetal de Granada, de la delegación, lógicamente, toda su predisposición y el trabajo realizado durante estos 10 meses, porque literalmente, tengo que decirlo así, se han volcado para analizar la situación de manera precisa, estudiando su extensión y, lo más importante, planteando las medidas concretas para contener a este escarabajo. Afortunadamente, como también se dirá a lo largo de estas jornadas, podemos decir que la plaga afecta a una pequeña población. Ahora mismo, como digo, está afectando a árboles ornamentales dentro del propio casco urbano de la ciudad. Pero eso no significa que no debamos bajar la guardia, porque es fundamental que no llegue a nuestros cultivos, como está pasando fundamentalmente en México, especialmente a nuestros aguacates, de los cuales, bueno, pues nos sentimos todos los vecinos de la costa tan orgullosos de los productos hortícolas, y hay que cuidarlo. Por eso también es precisa, yo creo que no solo no nos podemos quedar en esta jornada de formación o información, sino también es precisa vuestra colaboración, como ahora, bueno, pues también os explicarán. Bueno, pues reiterar el agradecimiento a todos los asistentes, porque, como digo, lo que pretendemos es, a través de los técnicos, los que entienden de esta materia de la gracia, los dos profesores que han venido fuera, es informar, coordinar esfuerzos, que también es muy importante, entre las distintas administraciones, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Motril, de la mano de expertos y, lógicamente, de vosotros, de los agricultores y de los técnicos que estáis trabajando día a día con nuestros agricultores. Así que, bueno, pues que esperemos que esto solo quede en un susto, que esperemos que se quede, aunque lo tengamos que sufrir nosotros en Motril, que se quede solamente en las plantas, en los árboles ornamentales de Motril, pero repito que entendemos que estas jornadas son muy importantes, lógicamente sin crear alarma, para que vosotros tengáis el conocimiento y tengáis toda la información de la que actualmente, bueno, pues los técnicos disponen. Así que muchas gracias, y si no te importa, pues damos por inaugurada esta jornada. Muchas gracias. Agradecer a agricultores, a técnicos, a los profesores, como no puede ser de otra manera, la presencia hoy aquí. Vamos a comenzar ya con lo que es la jornada técnica propiamente dicha, y para ello
En esta introducción al conocimiento del escarabajo de la ambrosía vamos a comenzar con la charla del profesor Diego Gallego Cambronero, de la Universidad de Alicante, titulada Los escarabajos de la ambrosía, biología problemática a nivel mundial. Diego Gallego es profesor titular de la Universidad de Alicante, como decía, en el Departamento de Ecología, licenciado y doctor en Biología y especializado en entomología forestal aplicada. Ha publicado 29 artículos científicos, 17 de ellos indexados, un libro y 3 capítulos de libro. Ha realizado 38 comunicaciones en congresos internacionales y nacionales y ha dirigido 9 contratos de investigación. Ha desarrollado 5 invenciones. Realizó una estancia predoctoral en el Departamento de Entomología de la Universidad de la República de Uruguay, en Montevideo. Ha sido profesor asociado del Departamento de Zoología y Antropología Física de la Universidad de Murcia entre el 2007 al 2011. Codirigió 2 tesis doctorales, 4 proyectos de fin de carrera, una tesis de licenciatura, 2 proyectos de fin de máster. Ha trabajado como biólogo con categoría de profesional libre del 2003 al 2009 y como técnico de empresa hasta el 2012. Desde el 13 dirige el departamento de I+D+I en la empresa Sanidad Agrícola Econex y ha desarrollado numerosos trabajos relacionados con el estudio de impacto ambiental, inventarios de fauna y otros para diferentes empresas privadas y 3 universidades públicas. Como veis, tiene un currículum más que impresionante y de nuevo pues quiero agradecer que hoy esté aquí con nosotros pues para darnos luz sobre pues, lo que nos trae a todos aquí, que es el escarabajo de la ambrosía. Así que, profesor Gallego, cuando usted quiera. Muchas gracias. Antes de nada quisiera agradecer a la organización por invitarme a venir a este foro, por invitarme además a este escenario que he llegado corriendo y no me ha dado tiempo a ver, lo estoy viendo ahora desde aquí, la verdad es que también es impresionante, y agradecer al público vuestra asistencia, a la que espero estar a la altura de poder comunicar lo que pretendo. A ver, la organización me pidió que hablara y que diera una introducción de las características biológicas de estos escolítidos que tienen este nombre, o de estos escarabajos que tienen este nombre tan sugerente, ¿vale? Y sí, soy yo antes de cortarme el pelo hace unos días, ¿vale? Normalmente voy así. Bueno, quiero que os fijéis en esta diapositiva, en esta imagen, de un árbol lleno de churros. Luego explicaré de qué son estos churros, pero quiero que os quede esta imagen en la memoria, ¿vale? Un árbol lleno de unos churros que son de serrín, que luego hablaremos de ello. Bueno, estos escarabajos con este nombre tan sugerente de ambrosía se nos sugiere algo que está rico, que está bueno de comer, ¿vale? Estos escarabajos son unos de una familia de la que vamos a hablar, que son los escolítidos, que tienen unas características muy particulares. Hay 3 características muy destacables. Una, que practican la agricultura, unos escarabajos que practican la agricultura, que establecen relaciones simbióticas con otros organismos y que además saben leer los mensajes en el alcohol. No es que lean las etiquetas de la botella, pero el alcohol comunica unos mensajes que ellos son capaces de leer. Y luego hay otra característica más que luego veremos. Pero estas 3 características dotan a estos organismos de una alta capacidad invasiva y por eso estamos aquí hablando hoy, porque estamos hablando de un escarabajo que no estaba antes y que acaba de llegar. Vale. Los escolítidos es un grupo muy grande de escarabajos, todos tienen unas características comunes, que son muy pequeñitos. El más grande mide 6 milímetros, pero ese es bastante raro. Suelen estar entre los 2 y los 4 milímetros, suelen ser cilíndricos, tienen una forma más o menos cilíndrica, no tienen colores vivos, son todos de estos colores marrones y muchas veces pues tienen pinchos en la zona distal o en la zona del declive o en el culete, como por decirlo de esta forma, tienen algunas ornamentaciones, en otros casos tienen pelos, pero vamos, que son unos bichos muy poco vistosos, ¿vale? Y todos son muy pequeñitos. Imaginaos, esto es medio milímetro, esto es medio milímetro, vamos, son bichos bastante pequeños. Estos insectos tienen esta forma y estos colores porque en su forma de vida les va muy bien. ¿Y cuál es su forma de vida? Pues son herbívoros, son fitófagos, comen vegetales, pero tienen la característica
de, a diferencia de otros muchos herbívoros, de que estos bichos se comen los vegetales por dentro. Comen tejidos internos de los vegetales. Por eso tienen esa forma cilíndrica, porque están adaptados a meterse dentro de túneles que ellos mismos excavan. Entonces, probablemente para evitar competencia con otros organismos que comen hojas, pues estos insectos se han especializado, hace muchísimo tiempo, se especializaron en comer diferentes partes internas de los vegetales. ¿Qué es lo que tiene un vegetal por dentro? Sobre todo los leñosos, pues tienen madera, ¿vale? La madera alimenta poquísimo. Estos bichos casi que no comen madera, de hecho no la comen, pero aprovechan otros tejidos que alimentan un poco más, que es el floema, que es una capita que hay en torno a la madera, pues eso se la comen y hacen estas galerías debajo de la corteza. Otros también comen algo de madera, pero muy poca cantidad, ahora veremos que en realidad eso es poco. Otros comen tallos de hierbas y otros, como por ejemplo los que comen las semillas de los dátiles o las semillas del café, la broca del café, pues se han especializado en comer semillas que alimentan bastante más. Pero siempre desde dentro, siempre comen desde dentro. Eso va a hacer que sean difíciles de distinguir y difíciles de encontrar. Vale. Pues de esos que comen madera por dentro o que se meten dentro de la madera, ha aparecido otro grupo, ha aparecido otro hábito alimenticio que es comerse hongos que crecen en la madera. Esos son los hongos de la ambrosía. Ahora vamos a hablar bastante de esto, ¿vale? Esos hongos de ambrosía, que son los que crecen dentro de la madera, que son estas cosas, estas líneas negras que se ven aquí dentro de estas galerías, es otra adaptación. Pero es una adaptación que les da una ventaja muy grande sobre los demás. Se ve que el hongo alimenta mucho más que el floema. De manera que, si nos fijamos aquí, en estos hongos de ambrosía, esta adaptación a comer hongos de ambrosía ha aparecido en numerosas ocasiones en el árbol genealógico de estos insectos. Estos son diferentes especies y sus relaciones, no nos metamos en los temas. Pero lo que quiero señalar es que ha aparecido aquí, ha aparecido aquí, ha aparecido aquí, y estos bichos están tan poco emparentados como nosotros podemos estarlo con un elefante. Su distancia evolutiva es tan grande o más que nosotros con un elefante, pero la han adquirido. Y quiere decir que lo han adquirido de forma independiente, por lo tanto esto es ventajoso. Esto le da una ventaja sobre los demás y una desventaja sobre nosotros, porque nos crea problemas. Antes, me he pasado. Vale. Estos insectos, como se tienen que comer la madera por dentro, dependen de que los vegetales los vegetales les permitan entrar. Un vegetal no quiere que se lo coma por dentro y hace todo lo posible y pone todas las barreras posibles para intentar que se lo coman por dentro. Porque comérselo por dentro es bastante más grave que comérselo por fuera. Los vegetales están muy adaptados a que se coman las hojas, la parte verde. La parte verde se renueva con mucha facilidad. Y puede venir un fitófago y comerse las hojas y el vegetal no se suele morir, sino que la renueva y puede crecer un poquito menos, no le hace mucha gracia, pero no lo mata. Pero estos insectos sí que causan unos daños bastante más graves. Entonces, estos insectos dependen de que los vegetales presentan algún tipo de decaimiento, algún tipo de debilidad que les permita romper esas barreras que le impiden entrar dentro del vegetal. He puesto esta foto a propósito. Nosotros somos capaces de distinguir aquí, en esta masa de árboles, ¿podemos distinguir cuál es el árbol debilitado? Muy difícilmente. Aquí hay una copa medio marroncica que con la luz no se ve, pero es que nosotros de forma visual no podemos verlo. Pero estos insectos han desarrollado unas adaptaciones para oler las señales químicas de los árboles debilitados. Los árboles debilitados, ahora veremos por qué, huelen de una forma determinada. Estos insectos han aprendido, a lo largo de la evolución, que llevan 300 millones de años sobre la Tierra, han aprendido a localizar esos árboles. De manera que si viéramos esto a los ojos de un insecto, a los ojos y el sistema olfativo de un insecto, probablemente lo verían así. Mucho más patente de lo que nosotros hemos visto antes. Nosotros no distinguíamos nada. Ellos sí que verían unas... Esto es una interpretación mía, no quiere decir que ellos lo vean así, ¿vale? Esto es como yo me imagino que puede ver un escolítido, cuando junta el sentido del olfato y el sentido de la vista. Entonces esto va a generar una serie de interacciones con las plantas, es decir, las plantas van a comunicarle a los insectos que están mal, ahora veremos si de forma voluntaria o involuntaria, y los insectos van a interpretar eso y van a ir a esas plantas para intentar comérselas. Esos mensajes que se transmiten con olores se llaman mensajes químicos o semioquímicos. Si nombro la palabra feromona, seguro que cualquier persona que se dedique a la agricultura ya conoce lo que son las feromonas, porque están muy implantadas como medio de control integrado el uso de feromonas. Pero si nombro la palabra cairomona, a lo mejor os suena un poco menos.
es de la misma familia, simplemente es una clasificación. Una feromona ocurre dentro de la misma especie, o sea, la interacción ocurre dentro de la misma especie, y en cambio una cairomona, su interacción ocurre entre especies diferentes. Nosotros nos vamos a fijar en esta, en la cairomona, porque esos mensajes que va a transmitir el árbol, una especie vegetal a una especie animal completamente diferente, van a ser cairomonas. Y además el efecto sobre el receptor, es decir, sobre el escolítido, va a ser positivo porque va a poder alimentarse o reproducirse, y sobre la planta va a ser negativo porque se la van a comer. Pero esto es una clasificación. Lo que pasa es que quiero que sepáis, cuando hablemos de cairomonas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que no son feromonas. Ojalá fueran feromonas, porque las feromonas, yo no voy a hablar de eso, pero a lo largo de la jornada se hablará de medios de control. Una feromona es mucho más eficaz para controlar o para establecer un medio de control integrado que una cairomona. Perdón. Vale. Ahora, si metemos esa capa de feromonas y cairomonas, pues yo hago mi interpretación imaginativa y me imagino ese bosque con un árbol debilitado. Entonces, en ese bosque han llegado unos insectos, o sea, han encontrado el árbol por las cairomonas que emitía. Una vez que han llegado, emiten sus feromonas, que serían estos puntos, llamando a los individuos de su mismo sexo para poder reproducirse, y además emiten una alomona que estaría pintada de azul para decirle que a otros escolídeos que ese sitio ya está ocupado, ¿vale? Pero esto es una interpretación. Lo que quiero es que os imaginéis cómo estos insectos pueden localizar un árbol dentro de una masa que esté sana, o un huerto de aguacates que esté sano. Vale. Pero estos insectos no bien, o sea, recordad que estos insectos se alimentan por dentro del vegetal, se meten dentro del vegetal. A nosotros, cuando nos ponen una inyección, abren una jeringa y sale una jeringa estéril. Antes, cuando al menos yo era pequeño, el practicante calentaba la jeringa con llama para esterilizarla. Nos pasan alcohol para esterilizarlo. A nadie se le ocurre meterse una jeringuilla que haya estado por el suelo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque está llena de microorganismos externos. Estos insectos llevan 300 millones de años metiéndose dentro de los árboles. Y evidentemente no van estériles, llevan organismos alrededor, bacterias y sobre todo hongos. De manera que a lo largo de la evolución se han ido estableciendo relaciones más o menos específicas entre hongos que metían dentro de la madera y los escolítidos que las metían. De manera que al final se han ido seleccionando y se han encontrado relaciones mutualistas que son buenas para ambas. O sea, hay hongos saprófitos que, si viene un escolítido y lo mete dentro del árbol, pues el hongo saprófito estupendamente porque lo ha metido dentro y puede, de otra manera no iba a poder entrar. Y en cambio el escolítido, pues si se puede comer parte del hongo, pues mucho mejor. Y si además el hongo le ayuda a matar el árbol, pues mucho mejor. Es una relación que le viene muy bien a estos dos, pero al árbol le viene fatal. Entonces, un dato, por ejemplo, son estos. El comer madera directamente es de bajísima calidad alimentaria. En nitrógeno y fósforo son entre 2.000 y 3.000 veces el contenido necesario para poder reproducirse un escolítido. O sea, tendría que comer 3.000 veces su peso para poder simplemente vivir. Pues cuando se comen el hongo, pues todo esto mejora mucho más. Entonces, aunque esto es mucho más complejo, por simplificarlo, se han quedado como dos grandes líneas de relaciones con los hongos. La línea oportunista, en el que una serie de escolítidos, sobre todo, que sobre todo son floemófagos, es decir, que se comen el floema, pues establecen relaciones con un montón de especies de hongos. No hay nada específico. El que esté por allí se sube al carro y se mete dentro. Y si ayuda a matar al árbol, bien. Si además el escolítido se lo come, mejor. Y si no, pues tampoco pasa nada. Los escolítidos salen un poquito más pequeños porque tienen menos calidad alimentaria, pues ya está. Esta sería la línea generalista. Pero luego, aunque hay una serie de gradaciones, en el otro extremo tendríamos la línea mutualista o la línea de la simbiosis, la línea de los escarabajos de ambrosía, que es la que nos trae aquí. En esa línea, un escarabajo establece una relación con una especie de hongo o con unas pocas especies de hongo, de manera que uno no puede vivir sin el otro. Ahora veremos cómo, ¿vale? Y el hongo se reproduce dentro de la madera en estas manchicas negras que estamos viendo, que es la proliferación de hongos. Es un mutualismo obligado, una simbiosis. Aquí podemos ver cómo, aunque estos no son los escolítidos que tenemos aquí, estos son otros del proyecto Sanfis, estos son Silosandrus, que son primos más o menos próximos de estos, pues vemos cómo, no se ve muy bien, aquí hay un montón de escarabajos en una galería. Quedaos con esto, ¿vale? Estos insectos cavan galerías prácticamente del mismo diámetro que su cuerpo, de manera que están muy en contacto con la madera. Esto va a ser importante ahora después.
Y bueno, aquí veríamos la capa de hongos sobre la galería, aquí las vemos en esta foto que ya hemos sacado tantas veces, y aquí hay unos vídeos que podéis ver del proyecto Sunfish que yo coordiné en España y que, bueno, trabajábamos bastante sobre estos insectos. Bueno, ahora, de este hablaré ahora después. Vale, esta simbiosis, este mutualismo obligado se ha hecho tan dependiente que en diferentes grupos de escolítidos, como ya hemos visto, que han conseguido esta forma de alimentarse de hongos, de ambrosía, se ha conseguido por varios grupos, pues han desarrollado estructuras físicas para poder transportar el hongo, para poder llevarse la fiambrera de un árbol a otro, la fiambrera llena de el hongo que a mí me interesa, ¿vale? De esta forma, en diferentes grupos, pues desarrollan diferentes invaginaciones de su tegumento, de su tejido, para crear una pequeña bolsa que tiene su aquel. Ahora veremos que por dentro tiene sus características, ¿vale? Pues en diferentes grupos hay diferentes bolsas. En el que nos ocupa aquí, el que vamos a ver en Motril, tiene lo que se denomina micangio mandibular. Bueno, no he dicho que esta bolsa se llama mecangio, ¿vale? La bolsa está especializada en transportar esporas de hongos o formas viables de hongo, se llama micangio. Estos se desarrollan en un micangio, los tienen al lado de las mandíbulas, y aquí tenemos una foto muy buena que sale en este artículo, en el que vemos, han marcado con fluorescencia, dónde están los hongos dentro de la bolsa. Esto es como una transparencia de la cabeza, ¿vale? En esta diapositiva vemos cómo utilizan ese micangio, ¿vale? Porque en este micangio lo que hacen los escolítidos es favorecer que la especie de hongo que ellos quieren comerse, la que realmente les alimenta y la que realmente hace que completen su ciclo, sea esa. Es decir, están practicando una agricultura real, porque la agricultura, lo que nosotros hacemos es seleccionar la variedad que nosotros queremos comer. Nosotros no plantamos aguacates silvestres que tendrán un hueso así de grande y nada de pulpa, además súper amarga. Plantamos el aguacate, que es la variedad que produce el fruto ya seleccionado. Pues estos insectos hacen lo mismo. ¿Cómo funciona? Vale, ¿os acordáis que he dicho que ¿os acordáis que he dicho que el escolítido estaba dentro de una galería que prácticamente era su diámetro, casi en contacto con la madera? Pues fijaos aquí. Esto es el inicio, ¿ya? Cuando el escolítido está ya maduro para salir a buscar otro árbol para reproducirse. Esta sería esta fase. El hongo que haya infectado esa madera va a fructificar, va a generar unas esporas que van a ser viables para poder reproducirse fuera, o sea, posteriormente, y se van a introducir dentro de ese micangio, simplemente porque el bicho está ahí rozando por la pared, porque está muy pegado, o porque lo está masticando, o por lo que sea. Se introduce dentro del micangio, pero también se puede introducir algún polizón, porque aunque seleccionan, siempre hay malas hierbas, ¿vale? Igual que en los cultivos. Entonces, al principio pueden entrar con prácticamente el mismo número, un polizón y dos de los buenos, pero una vez que sale del árbol, el hongo se queda ahí dentro y este micangio está rodeado por unas glándulas que empiezan a segregar algo parecido a un medio de cultivo del hongo. De manera que es un medio de cultivo selectivo y hace que ese hongo, durante todo el tiempo que esté el escolítido fuera buscando otro árbol para poder reproducirse ese hongo y alimentarse, este hongo esté proliferando, pero además prolifera de forma selectiva gracias a ese medio selectivo que están generando las glándulas. Cuando el insecto entra dentro del nuevo hospedador, ya hace su galería con el diámetro adecuado y ya el hongo contacta con la madera, fructifican esas esporas y empieza a infectar la madera. A partir de aquí, el micangio se vacía, el hongo hace su vida por el árbol, el escolítido hace su vida propia, se reproduce, ahora veremos que tiene sus características propias de reproducción, y cuando va a salir de nuevo ya se vuelve a juntar los dos ciclos. ¿Vale? Pues esto es muy eficaz para ellos, pero bueno, ahora veremos que nos puede causar algún tipo de problema. ¿Y qué tiene que ver el alcohol aquí? El alcohol que he nombrado antes. Hemos dicho que el alcohol, ya lo he nombrado, que eran capaces de leer los mensajes del alcohol. Pues aquí el alcohol funciona como cairomona. Si nos fijamos, voy a hablar de esta gráfica primero. Funciona como cairomona para... Pero hay una diapositiva que no pasa. Perdonadme. Esta, la he pasado por alto, perdón. Es que esta se me ha pasado, no he nombrado, no he hecho, me acabo de dar cuenta. Vale.
¿qué papel tiene el alcohol aquí? O sea, vuelvo para atrás, ¿vale? El alcohol, o sea, habíamos interpretado cómo los insectos, mediante cairomonas, detectaban los árboles debilitados, pues una de las principales cairomonas es el alcohol. ¿Qué pasa con el alcohol, con el etanol? El etanol, cuando cualquier daño o estrés que se produce en una planta leve, que genere un daño en las raíces, un daño mecánico, un fuego que coma el cuello de la planta, un jabalí que la roce, la propia sequía, cualquier estrés que impida que la planta esté moviendo savia va a hacer que los tejidos internos de la planta queden aislados, queden sin acceso al oxígeno. Pero esos tejidos tienen que seguir viviendo. Y como tienen que seguir viviendo, lo que hacen es activar unas rutas de degradación del azúcar, es decir, siguen quemando glucosa, pero no mediante el oxígeno, no respirando, hacen una especie de fermentación. Esa ruta, que bueno, hasta ahí no vamos a entrar en detalle, esa ruta termina produciendo alcohol etílico. Eso permite que las células vegetales pues sigan vivas dentro de un árbol que está en sequía durante muchísimo tiempo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Ese alcohol, pues dependiendo de la cantidad de estrés que haya, pues se está produciendo, y si se produce en mucha cantidad es tóxico para las células. Entonces tienen que sacarlo de la célula. De manera que el alcohol de forma pasiva va difundiendo a través de la madera hasta llegar afuera. Y una vez que sale fuera, pues ya se emite en el aire. Y como todos sabemos, el alcohol se evapora y sale al aire. Pues ese alcohol emitido por la planta que tiene cierto estrés es el que actúa como cairomona. ¿Vale? Perdonad que esta diapositiva en uno de estos pasos que he hecho tan rápido se me ha pasado. Volvemos aquí. Y ese alcohol emitido de una planta con ligero estrés, aparentemente sana, porque si buscamos en la bibliografía siempre se nos dirá que estos escolídeos de ambrosía suelen atacar plantas sanas. Yo le pongo el adjetivo de aparentemente sana, ¿vale? Bueno, no sé si es un adjetivo, pero le pongo el término de aparentemente sana. De hecho, los insectos son capaces de seleccionar, según la cantidad de etanol que está emitiendo la planta, pues una serie de especies de escolídeos de ambrosía pueden preferir plantas con más o menos etanol. O sea que les sirve también de filtro a ellos para saber si la planta tiene un grado de estrés adecuado o no. Y luego además, no solo eso, sino que la cantidad de etanol que hay en la madera también sirve como medio selectivo para el hongo. De manera que los hongos oportunistas, fijaos en esta escala del etanol, de 0 a 5, los hongos oportunistas se desarrollan muy bien con concentraciones muy bajas de etanol. Pero en cambio los hongos de ambrosía, los que ellos se van a alimentar, se desarrollan con concentraciones de etanol bastante superiores. Y de hecho hay algunos que les gustan unas concentraciones de etanol pues mucho más altas que esto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estos escolídeos, a través de sus cairomonas, ya saben que esa madera va a ser buena para cultivar el hongo que a ellos les interesa. ¿Vale? El etanol, están leyendo el mensaje del etanol. Y ahora entramos en la cuarta característica que no he nombrado, que es su forma de reproducirse. De forma general, los insectos, un insecto hembra, cuando copula con uno o varios machos, recoge el esperma dentro de una bolsa interna que se llama espermateca. Es una bolsita muy pequeña y el esperma está ahí. Y cuando un insecto va poniendo huevos, una hembra de insecto va poniendo huevos, cuando el huevo pasa por al lado de la espermateca, la hembra como que bombea, activa o pasivamente, se bombea el esperma y van fecundando los huevos. Pues estos insectos controlan ese flujo. Estos voluntariamente, bueno, no sé hasta qué grado de voluntariedad, pero el caso es que hay una selección de huevos, o sea, estas hembras pueden seleccionar huevos fecundados, o sea, puede seleccionar si fecundan huevos o no. De esta forma, estos insectos practican o tienen un hábito de reproducción que se llama haplodiploidía. Tiene otros nombres muy raros y no vamos a entrar en eso. Pero quiero que os quedáis con esto. Un huevo no fecundado va a dar un macho haploide con una dotación genética simple y un huevo fecundado va a dar una hembra completa, una hembra con doble dotación genética. Esto, que aparentemente parece una chorrada, tiene una implicación muy importante. Eso quiere decir que una única hembra fecundada puede generar una población viable. ¿Y cómo? Pues porque estos insectos haploides con diploides son capaces de reproducirse entre hermanos. De hecho, aquí vemos, este es otro insecto, este es un Silosandrus casiuclo, un primo lejano. Mirad la diferencia entre un macho y una hembra. Este es el macho, es pequeñujo,
está muy, vamos, no tiene alas, no es capaz de reproducirse, no es capaz de salir de la galería, vive toda su vida en la galería. En cambio, la hembra es mucho más grande, es vigorosa, tiene alas. Pues a este le falta la mitad de su ADN. A nosotros, a los hombres, nos falta solamente un brazo cromosómico y fijaos cómo estamos. Pues a este le falta la mitad del ADN, ¿vale? Pero es suficiente como para que se pueda reproducir con sus propias hermanas y generar poblaciones viables a partir de una única hembra fecundada. Esto es importante. Esto es un éxito evolutivo. No se sabe se observa que ha producido una radiación de especies tremenda. No da igual este árbol, ¿vale? Este árbol, conforme la rayica lo une, quiere decir que están más próximos. Y esto es una escala temporal de millones de años. Pues estos escolítidos de la familia de los Sileborini hace una serie de millones de años, unos 25 millones de años así, pegaron una radiación de especies tremenda y que además siguen actualmente, ligada básicamente a la haplodiploidía. También cultivan los hongos, pero hay otras especies que también cultivan hongos y que no han radiado. O sea, esto es un éxito evolutivo. O sea, esta combinación de cultivar hongos y ser haplodiploides es un éxito evolutivo tremendo. Vale, esto es un éxito evolutivo, hasta ahora todo es bueno. Pero ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque algo tendremos que preocuparnos, ¿vale? ¿Cuál es la preocupación? Pues, a ver, mientras estos insectos estén en su hábitat natural, donde hay especies con las que han coevolucionado durante mucho tiempo, estos insectos pues no causan demasiados problemas, ¿eh? Atacan árboles muy debilitados, se reproducen y no están ahí, ¿vale? De hecho, la fauna autóctona española de escolítidos de ambrosía, que los tenemos, no causan ningún tipo de problema. De hecho, prácticamente ni nos enteramos que están. Pero el problema es cuando los sacamos del sitio, cuando movemos una especie de un lado a otro de forma artificial y generamos una invasión biológica. De estos insectos, pues prácticamente cada vez que aparece un insecto, bueno, cada vez no, pero en muchos de los casos que han aparecido insectos de ambrosía en otros sitios donde no son nativos, pues están causando problemas. Aquí tenéis una tabla, no voy a entrar en detalles porque ya me estoy comiendo mucho tiempo, pero quiero resaltar, por ejemplo, el Siloborus glablatus, que es nativo de Extremo Oriente, ha invadido Norteamérica y trayendo su hongo de ambrosía, la Rafaela, está creando muchos problemas en aguacate, en California. Si este bicho llegara aquí, pues también nos causaría probablemente el mismo problema. ¿Por qué estos bichos causan estos problemas? Porque tienen todas las características para ser unos excelentes invasores. Para que se produzca una invasión biológica, a ver, los ecosistemas y la evolución siempre ha intentado parar la invasión biológica. Para que se produzcan necesitamos 4 fases. El organismo tiene que llegar, tiene que atravesar unas barreras geográficas, que ahora se lo estamos facilitando nosotros con el transporte. Pero tiene que llegar a un territorio, tiene que establecerse en el territorio. Es decir, tiene que llegar a un sitio donde hay un montón de especies ya allí estabilizadas y estables durante millones de años y que tiene que romper esa barrera biológica para poder reproducirse, para poder llegar. Una vez que está y ha sobrevivido a bajarse del barco, tiene que poder reproducirse con éxito y tiene que generar una población y luego tiene que dispersarse en el territorio. Si no, no hay invasión biológica, ¿vale? Tenemos que tener estas 4 fases. Pues estos insectos lo hacen estupendamente. ¿Por qué son fácilmente transportables? Porque viven dentro de la madera. Es muy fácil transportar madera y que no nos enteremos de que está madera o planta viva, ¿vale? Porque además son capaces de reproducirse sobre vegetales vivos. Con lo cual el transporte lo tienen facilitado. Una vez que llegan, se alimentan de su propio hongo. No dependen de una especie vegetal de la que tengan que alimentarse. Es decir, pueden pueden atacar cualquier otra especie y si el hongo se reproduce dentro, pues ya tienen el éxito. Y si además tenemos especies ornamentales y especies que nosotros hemos ido moviendo por todo el mundo, pues todavía lo tienen más fácil. Es decir, no depende, al transportar su propio hongo, pues no depende mucho del ecosistema que se vayan a encontrar. Por otro lado, pueden reproducirse de forma muy fácil, porque ya hemos visto que son haplodiploides y que una única hembra fecunda puede generar una población estable a largo plazo. Y además son capaces de dispersarse una vez que están allí, porque tienen alas, son pequeños, vuelan más o menos y además se pueden esconder y los podemos retransportar dentro de la zona. O sea, tienen todas las papeletas y de hecho lo están haciendo muy bien. Nos están llegando muchos insectos de estos. Lo que pasa es que no nos enteramos. A eso los llamamos invasiones silenciosas.
Cuando llegan uno de estos gordos y se levanta la liebre, entonces sí que ya hablamos de una invasión no silenciosa. Estas invasiones silenciosas, mirad este ejemplo, esto es un dato actual de escolídeos de ambrosía que están llegando a España y estableciéndose en la península ibérica pues desde 2010 aproximadamente. Pues tenemos una serie de especies como el Sileborus bispinatus, que lo tenemos aquí también. Es una especie que está apareciendo por todos los sitios y que es una clásica invasión silenciosa porque no tenemos ni idea de qué hace. Bueno, ya hemos encontrado por lo menos dónde se reproduce, pero no causa ningún tipo de daño. Tenemos la Eubalacia similis, que es prima también de esta, pero que también se ha encontrado, el primer caso fue en Almería, pero se ha encontrado también en Murcia y en Baleares, tampoco nos enteramos, otra invasión silenciosa. Los Silosandrus, que nos hemos enterado porque han entrado en algarrobos, pero si hubieran estado en monte no nos habríamos enterado tampoco. Y ahora pues tenemos este insecto de ambrosía, que aquí lo nombro por primera vez, la Eubalacia fornicatus, que ha aparecido en Motril. Y ya entramos en materia. Voy a ir terminando. Voy a hablar un poco de la importancia del insecto que tenemos aquí. No voy a hablar de daño ni nada, ya de eso se encargarán el resto de los ponentes, pero voy a hablar de su importancia y de qué es, básicamente. Eubalacia fornicatus, si nos vamos a la nomenclatura oficial, bueno, y también científica, se ha denominado durante mucho tiempo, vuelvo a empezar, perdóname. Eubalacia fornicatus, la que tenemos aquí, está incluida dentro de un complejo de 4 especies que se denomina Eubalacia fornicatus sensu lato, que significa en sentido amplio. Son 4 especies, Eubalacia fornicatus sensu stricto, o sea, esa, Eubalacia fornicatior, perbevis y curosio. Son 4 especies que son muy, muy parecidas y que esas 4 especies son nativas de esta zona del sudeste asiático, no se sabe bien de dónde, porque ya cuando se estudió ya estaba bastante invadido, y que se ha distribuido por diferentes zonas del mundo. Está en Norteamérica, en Sudamérica, ahora está aquí. En Europa han habido varias interceptaciones, pero no tiene poblaciones estables reproductivas, en Sudáfrica y en Australia. Y también en las islas del Pacífico, también están en Hawái. Se habla de un complejo de especies porque morfológicamente son prácticamente indistinguibles. Han habido esfuerzos de intentar, midiendo esta distancia de aquí y esta distancia de aquí, pues ver por probabilidad si se puede hacer una clasificación, ¿vale? Pues hay unos trabajos intentando hacer esto, pero son muy, muy, muy iguales. Bueno, pues nosotros lo intentamos con los insectos de aquí, estuvimos midiendo estos 40 ejemplares y siguiendo esta norma, a nosotros nos daba una longitud del élitro, esta longitud de 1,54. Con lo cual no iríamos por aquí, pero, claro, tenemos que hacer el error. Y el error era 0,02, con lo cual ya podíamos ir por aquí o por aquí. Si medimos esta longitud, nos daba 1,08 más 0,32, con lo cual también podríamos ir por aquí o por aquí. Es decir, esto es poco útil. ¿Por qué? Pues porque cuando tú vas a medir un bicho que tiene 2 milímetros, el plano de medición no es el mismo siempre. Con que gires una décima de grado el insecto, ya la medida se te va unas décimas de milímetro. Total, que a mí se me quedó la cara de tonto del señor de esta fotografía, porque no teníamos ni idea. Afortunadamente, las medios moleculares nos dan mucha más información. Y sí que estos insectos sí que molecularmente se clasifican, se distinguen en estas 4 especies que hemos visto antes, y las muestras nuestras están claramente enclavadas dentro del clado de Fornicatus, ¿vale? Que es todo esto. Además, alinean prácticamente al 100% con muestras de Japón, Vietnam y China. Eso quiere decir que su origen podría estar por aquí, ¿vale? Pero eso no quiere decir que hayan venido directamente, sino que pueden haber pasado por otros países antes. Eso no lo sabemos. Por cierto, si buscáis, veréis que también está presente en Israel, ahora lo veremos, pero las muestras de Israel están relativamente lejanas, con lo cual la probabilidad de que haya venido de Israel es escasa. Es más fácil que venga de estos otros sitios. Y una anotación. Fornicato significa arqueado y no lo que estabais pensando. ¿Vale? Aquí tenemos la foto de la hembra y el macho, como veis son el claro ejemplo de un escolídeo de ambrosía. Y
ya voy terminando. ¿Por qué esto es importante? Pues es importante. La Unión Europea le ha dedicado bastante esfuerzo a intentar entender y prevenir la entrada de este insecto en el territorio de la Unión, y de hecho pues ha sacado un estudio de riesgos de este grupo. Este grupo, el estudio de riesgos lo han denominado como Eubolothea fornicatus sensulato, y aquí tenemos pues los nombres vulgares de las 4 especies que hemos visto antes. Los barrenadores del té, que serían estos, los Tisi o sea, este grupo de aquí, serían el Fornicatus y el Perbavis. El Fornicatus sensulatus sería el polífago y el Curosio pues sería el Curosio, ¿vale? ¿Cuál es la importancia? Pues lo que hemos visto antes. Tienen la simbiosis con otros hongos, es decir, son capaces de inocular hongos dentro de la madera, y hongos que son externos a los ecosistemas nuestros, son apolidiploides, se reproducen de forma muy fácil y tienen una alta capacidad invasiva. Estos insectos están causando, a ver, una cosa importante, no en todas las zonas donde están causando problemas, ¿vale? O sea que lo que se ha comentado en la mesa antes, no se trata de generar alarma, sino de generar atención, ¿vale? Vamos a estar vigilantes a esto, porque no siempre que llegue este bicho hay problemas, ¿vale? De hecho, fijaos en la distribución que tiene en el mapa que hemos visto antes, pues los problemas solo están reportados en 4 áreas. Tenemos el área asiática, que ocupa muchos países y causa problemas en el té, aguacate, cítricos, cacao, granado, liche y logan, que son frutos propios de esta zona. En Israel únicamente está causando problemas en aguacate, luego desarrollarán ese tema. En Florida también causa problemas algo más graves en aguacate, algo más preocupantes. Y en California causa problemas en el nogal americano, sobre la madera, no sobre el fruto. Y, bueno, a ver, sobre el fruto no causa problemas, esto siempre... Pero, quiero decir que el nogal americano es un árbol de producción de madera, no de fruto. Eso es lo que quería decir. Y también sobre el aguacate. Estos son problemas relevantes en la agricultura, que ya os digo que no están en todos los sitios. ¿Por qué? Pues porque este insecto es bastante polífago. Es tan polífago que en Asia se ha reportado sobre 200 especies vegetales, 48 especies ocasionales, incluida una especie de pino. Esto es muy raro, pero también ha podido entrar en las coníferas. Acacias maderables, hacer plátanos de sombra, paulonias, un montón de árboles y luego aparte un montón de ornamentales. En cualquier época del año, disfruta de mis calabazas en tus comidas. Son de máxima calidad y garantía. Consume producto español, consume productos de cercanía. Y antes de marcharnos, como siempre en Sector Primario abordamos nuestro apartado de nutrición. En esta ocasión el médico integrativo de Naturalia, Miguel Martín Almendros, nos va a ofrecer todas las ventajas nutricionales que nos aporta el consumo de pepinos. Además nos va a dar una serie de ideas de cómo utilizarlo en la cocina. Como hortaliza, el pepino es una hortaliza muy interesante. Ahora vamos a ver por qué. Es una hortaliza de verano. Se usa realmente todo el año, pero es una hortaliza de verano. Y más que hortaliza, es una baya. Es una baya, lo mismo que puede ser una mora del moral, ¿no? Es una baya que sale de una planta herbácea trepadora. Lo que pasa es que no la tenemos asimilada como tal, pero realmente es así. Es original del sur de Asia y se le conoce de tiempos inmemoriales. De hecho, hay referencias al pepino en los textos bíblicos del éxodo judío en la época de Moisés, ¿no? Luego, una curiosidad es que uno de los primeros invernaderos que hay constancia en la historia son los que tenían César Augusto y el emperador Tiberio en el Imperio Romano, que tenían un pequeño invernadero para consumir ávidamente pepino todo el año. Eran unos grandes consumidores de pepino, eran enamorados del pepino y lo cultivaban todo el año en sus pequeños invernaderos, ¿no? Y sí que es importante, siempre digo que hay que coger fruta y hortalizas maduras. En este caso, fijaros, es una de las pequeñas excepciones. El pepino hay que cortarlo verde, hay que recolectarlo antes de que madure y hay que consumirlo antes de madurar. ¿Por qué? Porque una vez que el pepino madura pierde un poco su valor culinario. La pepita se vuelve muy gruesa, se vuelven muy esponjosos, pierden la tersura de la piel, tienen cierto amargor acentuado y la piel se vuelve demasiado gruesa para consumirlos ya maduros. De las hortalizas es la cuarta más cultivada de todo el mundo. Tenemos en primer lugar en el podium el tomate, en segundo lugar la col y todas las variedades de col y en tercer lugar la cebolla. Pues el pepino ahí está empujando a la cebolla, casi desbancándole en el tercer puesto del podium, ¿no?
y normalmente se usa un tamaño medio, que eso en nuestra costa tropical sabemos mucho porque tenemos mucha producción de pepino. Se puede conservar durante 5 o 6 días en la cajonera de las verduras del frigorífico sin ningún tipo de problemas. ¿Y por qué he comentado al principio que es tan buena hortaliza? Bueno, pues porque en su composición destaca que no tiene prácticamente calorías y nos aporta un 96% de agua. Hortaliza de verano, nos está hidratando enormemente y no nos aporta las calorías que nos pueden colaborar en coger esos 4 o 5 kilos que se cogen todos los veranos de más de forma indebida, ¿no? Luego hay un aporte muy importante de minerales alcalinizantes que nos protegen del exceso de ácido metabólico que puede generar un metabolismo en una dieta que no sea excesivamente equilibrada. Entonces nos está protegiendo el hueso en este sentido. Aporta mucho potasio, también destaca el potasio, que nos da un carácter diurético al pepino, y fibra, mucha fibra, una fibra soluble junto con azufre. Por esta composición pues le confiere unas características depurativas, lucha contra el ácido úrico, la hiperuricemia, ayuda en los problemas artríticos, los problemas reumatológicos del aparato osteomuscular, controla y ayuda a quitar el estreñimiento. También se usa por esta composición, insisto, que os acabo de describir, para los problemas cutáneos, para los problemas de cabello, para los problemas de las uñas, tanto en el uso externo como en el uso interno. Y luego nos produce unas bajadas de azúcar pues, considerables que pueden colaborar en las personas que tengan diabéticas o sean prediabéticas. Tener en cuenta que el pepino tiene cierto amargor y diréis, claro, si yo quiero comer pepino, pero ese amargor me está matando el comer el pepino. Muy fácil, la solución la tenemos dada. Primero, cortar, varias opciones, os voy a dar dos. Una, cortar en rodajas el pepino, se deja unos minutitos en sal, luego se enjuagan y a consumir. Se acabó la sensación de amargor. O la otra opción es cortar unos 2 centímetros de los extremos del pepino antes de comerlo, se lava en esas zonas y entonces empieza a salir como una especie de espuma blanquecina. Una vez que acaba de salir la espuma, ya se lava y ya se puede consumir sin tener la sensación de amargor. ¿Y cómo consumirlo? ¿Qué usos culinarios podemos hacer del pepino? Pues en primer lugar, crudo. El pepino, todos los alimentos, todas las hortalizas que se puedan comer crudas, es mejor porque van a conservar en su mayor cantidad los minerales y las vitaminas y los fitonutrientes que les dan virtudes terapéuticas, ¿no? Pelar, sí, es importante el pepino pelarlo, pues porque la piel puede amargar un poco, porque lleva tóxicos que a veces tienen la piel del campo y tal. Pelarlo y se puede meter en ensaladas. El gazpacho como fuente de hidratación y fuente de nutrientes, de potasio, que se pierde mucho cuando sudas, en forma de sopas, cremas, puré, asados al horno también se pueden consumir los pepinos. Y una forma muy interesante de consumo son los pepinos encurtidos, es con sal y vinagre, que con sal y vinagre encurtidos pues es una fuente importante de probióticos y de prebióticos para regular todo el ritmo intestinal y ayudar a regular los problemas digestivos. Estimula el apetito también cuando se usa encurtido, pero ojo, las personas que sean hipertensas, como se encurte con no solo vinagre, sino también con un poquito de sal, que pues tienen que tomarlo de forma moderada o evitarlo si tienen una tensión alta descompensada, porque nos puede empeorar la tensión. Por lo demás, sin ningún tipo de problema el consumo del pepino. Este otoño disfruta de mis berenjenas, fritas, en tempura, con verduras variadas. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Es todo por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos nuestros programas, tanto en el canal que la Televisión Pública Motrileña tiene en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Como siempre os digo que seáis muy pero que muy felices y no os olvidéis de seguir sembrando muchísimo optimismo.